la mercadotecnia política y cómo funciona. En primer lugar, el campo de acción de la mercadotecnia política no es solamente las elecciones. Han hecho trabajos algunos de cómo incluso en el colegio cardenalicio para seleccionar a los papas se tiene que hacer toda una estrategia y se tiene que hacer toda una campaña para posicionar al nombre y no es nada más al azar. Incluso en la iglesia se usa la mercadotecnia política. Es todo esfuerzo, o sea, todo esfuerzo que uno haga para la obtención de un cargo mediante el cual va a tomar decisiones para los demás, un esfuerzo sistematizado y tecnificado, eso es mercadotecnia política. La gran división que nosotros conocemos en términos de mercadotecnia política es electoral y de gobierno. La mercadotecnia política electoral sirve para obtener o retener los votos y la mercadotecnia política de gobierno es para que el poder popular legitime de manera constante a quienes están tomando las decisiones a nombre de todos. ¿Qué es lo que normalmente está en los temas de la mercadotecnia política electoral? Los candidatos, los partidos, las plataformas y todo el esfuerzo que se hace para promoverlo. En el caso de la mercadotecnia política de gobierno, y ahorita veíamos que hay una mezcla muy consistente entre una y otra, es que lo que se propone, lo que se está promoviendo por lo general son gobernantes, campañas, no tanto campañas para obtener votos, sino campañas de programas, por ejemplo. ¿Cómo se evalúan los programas? Para eso se hacen un montón de focus groups también. ¿Qué está fallando en los programas? ¿En dónde están los cuellos de botella? ¿Por qué no llegan los recursos? ¿Por qué no han dado los resultados que se espera? ¿La gente se siente o no se siente integrada en los programas? ¿Cuáles son las razones de exclusión? Todo eso tiene que ver con la mercadotecnia política del gobierno. Uno, el objetivo es obtener el triunfo electoral y del otro es mejorar la administración pública. Estos videos nos vamos a saltar. La primera vez que se usó una campaña de mercadotecnia política, no sé si ya se los había contado, en la elección de Estados Unidos de Dwight Eisenhower contra Adlai Stevenson. ¿Alguien sabe quién ganó? Eisenhower. El primer consejo que le dieron, así de los primeros consejeros políticos y de imagen que tuvo, le dijeron: nunca te agaches. Había una razón. No era para que no pareciera más líder, él porque ya se estaba quedando pelón y no querían que la gente lo comparara con Stevenson, que también estaba pelón. Entonces siempre Eisenhower, además de que fue héroe de guerra, le daban el consejo de pararse erguido. Stevenson además no ganó porque no tenía el auge que había ganado Eisenhower como héroe de guerra y porque su campaña fue muy aburrida. Ahí luego podemos poner los videos mañana que veamos los spots. La campaña de Stevenson era aburridísima. Salía una señora cantando una canción a Stevenson durante 5 minutos. Era un sex symbol en su época la señora, pero pues no atrajo como atrajo a Eisenhower. Eisenhower tuvo una frase que se le pegó mucho al electorado, sobre todo en el centro y sur de Estados Unidos, que era, ahí le decían Ike, Ike era como su apodo, y la frase de él era I like Ike, a mí me gusta Ike. Y con eso la gente lo identificó muy bien. El votante que no sabía de sus estrategias y sus grandes logros de guerra, lo identificaron bien con esa frase que sacaba en caricaturas. La pregunta es si una campaña política informa. La verdad es que sí informa, pero lo principal que tiene que hacer una campaña política es persuadir. Esto se conoce así como la ilusión de Sher, porque dan la ilusión de que nos informan y nos dan la ilusión de que tenemos la información y que la vamos a usar, pero en verdad lo que hacen es persuadirnos. Nos dan la información de una manera tal que esa información nos incentiva a votar por una u otra opción política. Incluso hay información que se da para que nosotros no votemos. Una de las estrategias más comunes que se empezó a usar mucho en Argentina para desincentivar el voto de la oposición, es que si tenías un candidato que se apellidaba López y que estaba fuerte, metías en la lista a otro López, tú como oposición, que se le pareciera más o menos, y la gente que no estaba muy informada llegaba y votaba por los dos son López, uno de los dos es el bueno. Y con eso fragmentaron en algunos casos el voto de la oposición. En Estados Unidos es donde se empieza a desarrollar la mercadotecnia política por varias razones. La primera, porque los gringos someten toda votación, desde si iban a ser o no iban a ser colonia, y si iban a ser o no iban a ser un país independiente, todo lo sometían a votación, tenían esa tradición de procedimentalismo. La otra es que el sistema electoral en Estados Unidos es un sistema de mayoría relativa. Es muy parecido a lo que tenemos nosotros en nuestros 300 distritos federales, pero ellos no tienen representación proporcional, ellos no tienen pluris, ellos no tienen que hacer la campaña de por menos pluris mejor, porque ya no lo tienen. Eso significa que la gente que quiere ganar un cargo tiene que ganarse el electorado. No lo hace a través de una lista y no lo hace a través de una relación con el partido, lo hace de una relación con el elector. Eso incentiva una mayor competitividad en Estados Unidos y en los países que tienen un sistema así. Argentina también lo tiene así. Otra cosa, en Estados Unidos se empezó a desarrollar la tecnología y los medios de comunicación más que en ningún otro lugar, incluso de Europa. Mientras que en Francia en los años 50
cerca de 3 de cada 10 personas tenían acceso a radio y empezaba la televisión a estar en las casas. En Estados Unidos ya había 4 o hasta 6 de 10 personas en Estados Unidos que tenían radios en sus casas. Y la otra es que el sistema de partidos ha ayudado también mucho en Estados Unidos, que es un sistema a nivel federal bipartidista, que eso hace que sean confrontaciones muy directas. Entonces, por eso, en Estados Unidos tuvo un gran desarrollo. Aquí en México no fue tanto por las condiciones que ya conocemos. Era una competitividad acotada. Yo no digo que no hubiera competitividad, pero se daba adentro del partido. Entonces, quienes desarrollaban las campañas políticas pues eran la gente del PRI. Y ellos eran los que sabían de mercadotecnia política, pero para el partido. Hasta que se abrió el electorado y que tuvimos condiciones más democráticas, la mercadotecnia política cobró sentido. ¿Cuáles son los requisitos? En la democracia, en primer lugar, que haya al menos 2 opciones con posturas claramente diferenciables, que exista ciudadanos que tengan medios independientes para informarse, porque si no es lo que se puede llamar elecciones de Estado, donde presiona el partido en el gobierno y eso impide que uno tenga información libre para decidir, y además que haya incertidumbre en los resultados, es decir, que no sepas quién va a ganar. Si ya de antemano sabes quién va a ganar, de nada te sirve hacer mercadotecnia política y usar las herramientas de la mercadotecnia política. Los mercadólogos, supongo que eres mercadólogo, puse bien. Carlos también es mercadólogo. ¿Hay alguien más? ¿Algún otro que se me escape? Otro mercadólogo. Saben ustedes de sobra lo que se conoce como la mezcla de la mercadotecnia o el marketing mix, que se concentra en estas 4, la no ampliada por así decirlo, la básica, se concentra en estos 4 elementos que son el producto, el precio, la plaza y la promoción. Es qué es lo que vas a mover, a cambio de qué, en dónde y cómo lo vas a mover. Hablábamos ya, creo que la discusión la tuvimos de los candidatos no son un producto, no son un jabón, pero la idea es que sí atraigan a cierto tipo de votantes, es decir, para eso hacemos un esfuerzo, una campaña y el uso de las técnicas de la mercadotecnia política. En el caso de la mercadotecnia comercial es muy fácil identificar el producto o servicio, el sabor. El precio, cuánto cuesta un jabón Camay o Dove, lo que ustedes quieran, 7, 8 pesos, yo qué sé. La plaza es el mercado en el que se da esa relación simbólica entre oferentes y demandantes, y la promoción es cuáles esfuerzos vamos a hacer para que nos compren el jabón Camay. Ponte el jabón Camay y la piel, con eso tu esposo siempre te va a querer. Todos estos esfuerzos tienen que ver con la forma en la que promocionamos y hacemos cómo la gente se ve atraída a adquirir nuestro producto. En el caso de la mercadotecnia política, el producto puede ser 2. El producto puede ser tanto el candidato. Ah, no. Ay, perdón. Ya cometí un error muy grave. En la mercadotecnia política, el producto puede ser tanto el candidato como el partido. Un logo al azar, no es ninguna afiliación, no creo. Y el producto también es la plataforma o la presentación de propuestas que trae ese candidato y ese partido. Es un producto tripartito lo que se ofrece en la mercadotecnia política. Se ofrece un candidato, pero también forma parte de un partido, pero también viene adherido a una plataforma política. Y eso es lo difícil. Vendes uno, vendes otro, vendes los 3, o te concentras en uno, te concentras en otro, te concentras en los 3 para hacer tu promoción. Hay unos que dicen, bueno, la idea es que el candidato sea como la submarca, lo platicábamos, el carro tal, el partido sea como la marca Volkswagen, y la plataforma sea como las características específicas que proveen ese tipo de producto. La idea es que depende de cada elección en qué se concentra, y eso también depende mucho del tipo de reglas en las que nosotros operemos. Si nosotros operamos, por ejemplo, las reglas electorales que más estimulan a que las campañas se concentren en candidatos, dejen paso muchas, y les enseño qué tipo de campañas son, qué tipo de reglas son las que estimulan este tipo de candidatos. Dejen paso todas estas. Esto es nada más para dejar aquí lo de las reglas. Esto más. Estas son. No, todavía no llego. Bueno. Está larga la presentación, pero estas son. Este tipo de reglas, este tipo de boletas, son las que más estimulan que los candidatos sean lo más importante en la campaña. ¿Por qué? Porque aquí uno tiene que ordenar, uno tiene el partido 1, partido 2, partido 3, partido 4. Supongamos que a mí me gusta partido 4, pero dentro de partido 4 yo puedo ordenar si quiero a este candidato en primer lugar, a este en segundo, a este en tercero o a este en cuarto. Eso significa que no solo tengo que identificar al partido, sino que también tengo que saber quiénes son los candidatos.
Es decir, si yo estoy haciendo una campaña electoral para un sistema de este tipo, lo que menos importa es cómo la gente identifica al partido, porque el partido ya da la primera adhesión. Lo que importa es a mi candidato cómo lo identifican. Uno de los candidatos que más votos ha tenido en Brasil, y fue reciente su campaña, se llama Tiririca y fue un payaso. Él era payaso antes de ser diputado. Le ayudó mucho y la gente cuando lo analiza dice, bueno, puede ser que él en la lista tenía que identificar un candidato, tenía el número 2222. Entonces él en su campaña todo fue 2222 y todo el mundo se acordaba del payaso 2222. Ese tipo de sistemas como en Brasil, que está muy fragmentado en términos de partidos y donde se identifican más los candidatos, ahí lo que hay que vender o en lo que hay que concentrar la campaña es en el candidato. En cambio, en casos donde se enfrentan listas electorales así, demócrata, republicano, demócrata, conservador, lo que importa es posicionar al partido. No importa tanto el candidato, porque aquí nada más tienes a un candidato dentro de ese partido. Entonces, conocer la regla electoral también significa saber qué tipo de campaña vamos a hacer. Si se incentiva a que nosotros tengamos que dar a conocer a nuestro candidato, ahí ya tenemos una clave para saber cómo es nuestra campaña. Si es un sistema como por ejemplo, si quitáramos en México la mayoría relativa y todo fuera pura representación proporcional, los candidatos insistirían, serían puras campañas para promocionar partidos, porque se reparte de acuerdo al porcentaje. Entonces, esa es la primera. ¿Cómo saber hacia cuál enfocarnos? Primero, fíjense en el tipo de reglas que tienen. Si las reglas son para candidatos o si las reglas son para partidos. Ahora voy de regreso con todas estas. Entonces, la primera parte de la mercadotecnia política es el producto, y el producto es candidato, plataforma y partido. Esa es como la trinidad de la mercadotecnia política en términos de producto. Sí, Carlos. Sin embargo, ¿no se oye, verdad? ¿O sí? Sí, verdad. Lo platicábamos el otro día, Sergio, y para todos los compañeros, el amplio mercado de la mercadotecnia electoral no se circunscribe a la política de gobierno. Hablábamos de las cúpulas empresariales, donde ya cada día es más férrea la batalla por las candidaturas de la representación, presidente de Concamín, de Concanaco, de Canacintra, los sindicatos, y ahí me permito comentar que lo que tú hablabas, básicamente las cuatro partes de la mezcla de mercadotecnia, el quinto elemento, que es el posicionamiento, juega un papel trascendental, puesto que en esas elecciones es más bien cerrada y tienen que vender mucho, lo que es, pasan inclusive ya sobre sus propuestas, porque las propuestas son populares, son de sector. Ahí lo que venden mucho es el posicionamiento, cómo puedo llevar a cabo estas propuestas que son similares. Entonces pienso que es importante que veamos que no se circunscribe al ámbito electoral, que puede ser cada 3 o 6 años, sino que vamos a tener oportunidad de asesorar a empresarios, a líderes sindicales, inclusive a padrecitos, como tú bien lo decías, ¿verdad? ¿A dónde se quieren ir? Entonces, pienso que es muy importante y se amplía la visión de nuestra posible asesoría. Sí, seguro. Hay empresas que no solo le dan asesoría a puros candidatos, también la hacen para empresarios de imagen pública en general, eso es cierto, tiene que ver cómo te posicionas. Continuando con lo que comentas, la idea es que el candidato tiene dos partes. Una es la parte intangible y otra es la parte tangible. La parte intangible tiene que ver con su biografía, su trayectoria, la historia académica que ha tenido, el carisma, la cercanía con la gente, los valores. Y la parte física tiene que ver ya con la presencia del candidato, o sea, es lo que es tangible del candidato. La forma en la que habla, la forma en la que se dirige a las personas, cómo saluda, qué tan cercano o qué tan lejano es. Eso tiene que ver con, todo eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando estamos construyendo un candidato. La siguiente parte es, primero, decidir, y esto no es decidirlo tajantemente, pero hay dos grandes modelos o grandes paradigmas del candidato. El candidato aspiracional, que es como el que nosotros quisiéramos ser, lo vemos y tiene todo lo que muchos quisiéramos, tiene dinero, es guapito y su esposa es modelo, ya con eso ya le hizo una vida, quisiéramos ser como ese candidato. O el candidato que se parece a nosotros, el candidato que nos habla como nosotros, que conoce nuestras expectativas, nuestros deseos, que sabe hablarnos a nosotros.
El otro está muy bien y también puede atraer votos, pero este otro tipo de candidato, su objetivo es acercarse a nosotros y platicarnos de manera directa. Este fue un ejercicio que se hizo con un profesor que intentó ser candidato. Este profesor me parece que es del ITAM. Entonces hicimos un ejercicio de cómo le haríamos una campaña a ese profesor. ¿Qué es lo que tenía en términos de software? Tenía un postdoctorado por el MIT, tenía 40 años, tenía una hija, estaba casado y se dedicaba a la investigación, no hacía otra cosa. Pero tenía una cosa, cuando las personas se le acercaban, se hacía para atrás así y hablaba así como que con miedo de hola, ¿cómo estás? Y se iba corriendo, era muy elusivo en ese sentido. Una pregunta. Sí. ¿Qué tanto afecta el hecho de... Buenas tardes. ¿Qué tanto afecta o qué tanto tiene de peso el hecho de haber sido hijo de un gobernador? Como en el caso, por ejemplo, Ney González, el caso de Velasco, el caso de Veracruz, que también fue Miguel Alemán, Ajá. De varios que han sido gobernadores, quitar a lo mejor esa imagen. ¿Qué tanto pesa? ¿Cómo se puede, vamos, limpiar esa imagen en un momento dado que se queda, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos la historia, ¿no?, de cada uno de los gobernadores, ¿no? Sí. Y luego la continuidad de los hijos, ¿no? Sí. Hay dos cosas. ¿Qué tan cercano fue el mandato del padre? Cuando es muy cercano es muy difícil quitarte la imagen. En el caso, por ejemplo, de Velázquez fue el abuelo. En el caso de Alemán ya tiene rato y los votantes, ya hay muchos nuevos votantes que pueden hacer frente a la mala imagen que pudo haber habido. En el caso de Cárdenas ya habían pasado algunas generaciones. ¿Cómo se puede borrar la imagen de lo que traías antes? Son muchas cosas, ojalá y lo podamos ver ahorita en la estrategia, de cómo posicionarte como un candidato independiente y no como una continuidad del gobierno de alguien más. Sí. Porque finalmente te casas con esa idea, ¿no? Por ejemplo, el otro estaba leyendo que ya candidateaban al hijo de Ney González para diputado y dices, pues, su papá como quedó. Y también estaban haciéndolo y creo que sí compitió con el hijo de Encinas. Estaba ahí en el DF, sí, compitiendo, y es muy cercano. Lo primero que uno dice es, bueno, si tiene una buena imagen, agárrate de ahí. Pero si el papá no tenía buena imagen, lo correcto es esperarse un ratito. Pero ahorita lo platicamos en términos de estrategia más fina, por así decirlo. Continúo con este candidato, o con este posible candidato. Tenía el problema de que tenía una educación impresionante el señor, pero no se podía acercar a la gente. Esa es la foto inicial que se le tomó. Esta es uno de los primeros planos que se tienen en dos categorías. ¿Qué tan cercano o distante es el candidato de la gente? ¿Y qué tan energético o apacible es? Piensen ustedes que hay candidatos que son muy tranquilos, que hablan siempre con mucha ecuanimidad, con mucha tranquilidad, y hay otros candidatos que gritan y buscan contagiar esa energía que traen. Este señor estaba ubicado aquí, era muy distante. Yo lo hubiera puesto aquí, que era muy apacible, era muy poco energético, no sabía comunicar mensajes, le costaba mucho trabajo comunicarse con la gente, hablarle a las personas. Y la idea era moverlo, hacerlo al menos un poquito más apacible. Darnos a nosotros la noción de que sí es cierto, es distante a la gente, pero va a ser un candidato, va a ser un político que va a ser tranquilo ante cualquier problema. ¿Cuáles eran los objetivos de esta campaña? Teníamos una idea central que es, nadie le podía quitar el estigma de que era profesor, y se le nota en la cara desde el principio. Otro, el mensaje principal que sacaron como para parte de esa campaña era quiero aprender de ti. Si ya tenía la fama de ser profesor y era un profesor que había aparecido en diarios internacionales, vincularon en esta campaña ficticia esta frase de quiero aprender de ti. ¿Cuál es el mensaje secundario? Escuchar. Si no es energético y si se aleja de la gente, bueno, al menos escuche. Esa fue una de las consignas que se plantearon o de las estrategias que se plantearon para el candidato. Y la otra, que también era parte del mensaje secundario, tenías que hacerlo ver como un candidato comprometido. Si te escucha, quiere decir que se compromete. Miren el cambio. De esto a esto. Ya se ve más jovial, te sonríe, te ve directo, ya no se echa para atrás, trae una corbata de un color un poquito más llamativo y trae su lema, quiero aprender de ti. Eso es lo que se hubiera puesto como banner, porque servirte es lo que más me interesa, tenía que ver con la idea de respuesta. Eso es como se planteó la campaña en Twitter. Fíjense cómo la foto es distinta. Aquí en Twitter tienes que hacerlo ver como alguien que escuche y a la vez habla. Esta era la página de Facebook. De nuevo,
siempre vinculada a la frase de campaña, quiero aprender de ti, porque escucharte y saber lo que tú quieres es lo que más me interesa. Y esta hubiera sido la página. Y en la página, ahí sí, poner todas sus facetas, dando conferencias, dando entrevistas, pero eso no significa que esté alejado y que te veas. Ese es uno de los principales cambios de imagen que se intentan hacer cuando una persona tiene la característica de que es muy lejana. Aquí es donde lo quisieron poner ya al último. Aquí. Aquí es donde era y aquí es donde quería posicionar. Más cercano a la gente y un poco más energético de lo que era pasible inicialmente. Entre otras cosas, hacerlo más cercano a las personas. Volviendo al candidato, ¿qué es lo primero que se tiene que proponer? Primero, generar un identificador coherente. En este caso, el identificador es mi carrera académica. Pero no tienen ustedes por qué fijarse en nada más lo académico. Hay muchas cosas de donde se les puede sacar un candidato. Había hubo una campaña en donde el candidato tenía problemas de dicción. ¿Qué fue lo que le dijimos? Está excelente, tú cállate y no digas nada. Y entonces el candidato nada más escuchaba. Y era el candidato que te escucha. Ese era su identificador. Cuando hablaba era un desastre. Y hacerle, a ver, y otra vez procedimentalismo para decir, bueno, entonces mejor escucha. Y escuchaba y se sentaba y así, no eran grandes mítines, él no hacía grandes mítines, simplemente hacía mesas en donde escuchaba tus problemas. Y entonces poníamos atrás cuáles son los problemas que más te importan, y él ni hablaba. Entonces la gente cuando veía eso empezaba a decir, yo tengo el problema de que el transporte público tarda 40 minutos en llegar a donde yo estoy y yo tardo 1 hora ya que me subí. Un identificador es muy importante. Incluso si una persona no tiene educación, si una persona tiene hasta la secundaria, de ahí se puede sacar mucho para hacer una campaña. No es necesariamente que tengas que ser ese candidato aspiracional y ese candidato que lo tiene todo. Al contrario, ayuda mucho que la gente sepa de ti con 1 o 2 identificadores. La segunda es el framing. Ahorita lo vamos a ver en qué consiste el encuadre de las ideas. ¿Por qué pasa algo en las campañas? Siempre vamos a ver los mismos temas. Te voy a dar educación, te voy a responder a tus problemas, te voy a hacer caso a ti, madre soltera, sí. Pero la forma en la que se encuadra es la que hace la distinción en una campaña u otra. Ahorita esa parte quiero llegar ahí. Luego tiene que ver con cómo se coordina cada acción del candidato en los distintos medios. Hay un error que tiende a cometerse mucho en las redes sociales, que es lo mismo que ponen en Facebook, lo andan publicando en Twitter. Y eso nunca va a la página y eso nunca te vincula a la página. Y no tiene, por ejemplo, los candidatos un Twitter en el que constantemente, una cuenta de Twitter en la que constantemente estén tratando temas. La usan como Facebook y cambian cada 2 semanas. Sí. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Referente, por ejemplo, a los candidatos que son distantes, que hablan poco, efectivamente, por ejemplo, el caso del candidato a la gubernatura del Estado por el PRI, en la elección pasada en 2012, era un hombre que le cuesta, es un hombre que le cuesta y le sigue costando mucho trabajo hablar, expresarse, acercarse a la gente, ¿no? Aunque es un hombre de pueblo, es un hombre de campo, le da mucho pánico escénico presentarte a la gente, y en la campaña pues le sugirieron sus asesores que no hablara, no iba a medios, no daba conferencias, no daba entrevistas, mientras los otros candidatos obviamente estaban en medios, estaban permanentemente en reuniones masivas. Pues a él dijeron, pues no sabe hablar, lo vamos a alejar. Pero me parece que aquí efectivamente al candidato le faltó, me parece que quizá un poco más de asesoría, porque a lo mejor un eslogan o una frase identificadora, coherente, hubiera sido un hombre de pocas palabras, ¿no? Y efectivamente pues es un hombre que no habla mucho, pero que actúa, ¿no? Ese pudo haber sido el mensaje. Sin embargo, me parece que no tuvo la asesoría debida. Hubiera llegado a tiempo, maestro. No, imagínese. El chico es que lo asesoro mal. ¿Sí? ¿Alguien debe decir algo? Me están diciendo que si tomamos un receso de 15 minutos, ¿están ustedes de acuerdo?
¿Usted escuchó ya?